Bueno, ahora vamos a ver problemas de derivada usando la fórmula f' de x igual al límite cuando h se tiende a 0, f de x más h menos f de x sobre h. Entonces tenemos este problema, f de x igual a x elevado a la 6. Entonces reemplazamos f de x acá en esta fórmula, f a las x a la 6 acá en esta fórmula. Entonces tenemos f' de x igual al límite de h cuando tiende a 0 de x más h, esto todo elevado a la 6, menos x elevado a la 6 sobre h. f' de x igual al límite de h cuando tiende a 0, desarrollamos este producto notable usando el triángulo de Pascal para que se nos facilite la escritura. Entonces queda x elevado a la 6 más 6x elevado a la 5h más 15x elevado a la 4h a la 2 más 20x a la 3 h a la 3 más 15x a la 2 h a la 4 más 6x h a la 5 más h a la 6 menos x a la 6 sobre h. Entonces sacamos factor común h, nos quedaría h factor de 6x a la 5 más 15x a la 4h más 20x a la 3h a la 2 más 15x a la 2h a la 3 más 6x a la 4 más h a la 5. Y acá, como tenemos sumamos estos dos, o sea, x a la 6 menos x a la 6, que se tacharían, los eliminamos, y acá ya reemplazamos, ya como tenemos factor común, eliminamos acá y eliminamos acá, y reemplazamos ya 0 acá en las h's. Entonces nos quedaría 15x a la 4 por h, que sería 0, entonces nos daría 0 acá en este mismo caso, 20x a la 3 por h al cuadrado, y como h es 0 nos quedaría 0, igual en estos casos. Entonces la respuesta que nos quedaría sería 6x a la 5. Bueno, tenemos otro problema, el cual es f de x igual a 5x. Usamos la misma fórmula para derivar y reemplazamos f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de 5 por x más h, cerramos paréntesis, de menos 5x sobre h. f' de x es igual al límite de h cuando tiende a 0, multiplicamos 5 por x y 5 más h, entonces daría 5x más 5h menos 5x sobre h. f' de x igual al límite de h cuando tiende a 0, entonces acá como resolvemos, tachamos menos 5x más 5x, porque bueno, la suma nos daría 0, entonces nos quedaría f' de x igual al límite de h cuando tiende a 0 de 5h sobre h. Acá también eliminamos porque este 5 está multiplicando la h, entonces podemos eliminar acá, y nos quedaría como resultado f' de x igual a 5. Listo, entonces tenemos otro problema para dejar más claro las derivadas. Entonces tenemos f de x igual a menos 2x. Entonces tenemos reemplazamos acá, entonces f' de x igual al límite de h cuando tiende a 0 de menos 2 por x más h, cerramos paréntesis, menos 2x sobre h. Entonces nos quedaría f' de x igual al límite de h cuando tiende a 0, entonces multiplicamos menos 2 por x menos 2 más h, entonces nos quedaría menos 2x menos 2h más, porque acá multiplicamos los dos signos negativos, nos quedaría más 2x sobre h. f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de menos 2 por h sobre h. Entonces, ¿por qué nos quedó este resultado? Porque acá tachamos menos x más x, porque la suma nos daría 0. Entonces bajamos acá y también hacemos lo mismo, porque acá este menos 2x multiplica la h, entonces podemos cancelar y el resultado final nos daría f' de x igual a menos 2. Bueno, otro de nuestros problemas para explicar derivadas es f
de x igual a menos 2x menos 5. Entonces, igual que siempre, venimos y reemplazamos acá. Entonces, f' de x igual al límite de h cuando tiende a 0, abrimos corchetes, menos 2, abrimos paréntesis, x más h, cerramos paréntesis, menos 5, cerramos corchetes, menos, abrimos paréntesis, menos 2x menos 5, sobre h. f' de x igual al límite de h cuando tiende a 0, entonces multiplicamos menos 2 por x y menos 2 más h. Nos quedaría menos 2x menos 2h menos 5. Acá nos cambiarían los signos, sería más 2x más 5 sobre h. f' de x igual al límite de h cuando tiende a 0 nos quedaría menos 2h sobre 2. ¿Por qué nos queda este resultado? Por lo mismo, porque acá menos 2x más 2x nos daría 0 y más 5 menos 5 nos daría 0. Entonces nos queda menos 2h sobre h. Acá cancelamos y nos quedaría f' de x igual a menos 2. Bueno, tenemos este problema. F de x igual a 5x elevado a la 4. F' de x es igual al límite de h cuando tiende a 0. Reemplazamos acá, entonces nos quedaría 5x más h elevado a la 4 menos 5x elevado a la 4. F' de x igual al límite de h cuando tiende a 0. Entonces lo que hacemos acá es usar el triángulo de Pascal para que se nos facilite todo el producto notable. Entonces nos quedaría x a la 4 más 4x a la 3h más 6x a la 2h a la 2 más 4x h a la 3 más h a la 4, cerramos paréntesis, menos 5x a la 4. Entonces multiplicamos acá 5 por x a la 4, 5 por 4 y así con todos estos los que están dentro del paréntesis. Entonces f' de x igual al límite h cuando tiende a 0 nos quedaría 5x a la 4 más 20x a la 3h más 30x a la 2 más a la 2h a la 2 más 20x h a la 3 más 5h a la 4 menos 5x a la 4. Entonces ahí lo que hacemos es miramos cuáles son los números que podemos sumar o restar y encontramos que menos 5x a la 4 lo restamos con 5x a la 4 para que nos dé 0 y ya procedemos acá a sacar factor común h. Entonces f' de x es igual al límite a cuando h tiende a 0 de h factor de 20x a la 3 más 30x a la 2h más 20x h a la 2 más 5h a la 3, cerramos paréntesis. Entonces acá cancelamos esta h con esta h y reemplazamos ya h de 0 acá. Entonces encontramos que 30x a la 2 por 0 que es h, cancelamos porque nos daría 0. 20x por h al cuadrado lo cancelamos porque nos daría también 0 y 5h a la 3 nos daría también 0 porque sería 5 por 0. Entonces el resultado sería f' de x igual a 20x a la 3.